para mí es un placer y es un honor compartir este tiempo para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, para dar testimonio de Él. Claro, Para Susana. mí, para mí es algo nuevo. He estado en radios, pero no hablando precisamente de lo que me gusta hablar, que es del Señor Jesucristo. Ajá. Bueno, entonces es relativamente la primera vez. No, ya he estado antes. Sí, sí. Ok. Pero hablando de cuestiones técnicas, no es lo mismo. Esto es mucho más lindo. Ya es un poco diferente el enfoque del que estamos hablando esta noche. Que esta noche nos enfocamos es cómo Dios ha actuado en tu vida. Bueno, buenísimo. Cuando quieras empezamos Bueno, con las preguntas. Claro que sí. Entonces, bueno, Susana originalmente es de Argentina y actualmente se encuentra en Argentina. Entonces, para comenzar, ¿quién era antes de conocer a Cristo? ¿Quién era Susana? Pasó mucho tiempo para que yo conociera a Cristo, pero en realidad yo siempre lo busqué. Porque en realidad, bueno, mi historia con Dios comienza cuando yo era una niña muy pequeña, que tenía una amiga, ella tenía 2 años de edad y yo 3. Y fuimos amigas muy apegadas, de estar a la mañana y estar a la tarde. Vivíamos a una cuadra de distancia de mi casa y lo que me acuerdo de esas épocas, porque imagínate, 3 años. Hace 3 años muy poco exactamente. me acuerdo, pero sí me acuerdo algo muy importante. Me acuerdo que mi mamá me decía, Dios siempre te está mirando. Eso me acuerdo siempre patente. Y yo tenía ciertos pensamientos ya un poquito más grandes, a los 5 años, pensamientos que a mí me sorprenden actualmente, porque yo pensaba lo siguiente, la vida no es objetos solos, porque yo pensaba así, ¿no? No digamos la palabra objeto, diría yo en ese momento cosas, no son cosas, quería decir cosas materiales. Porque si yo salgo por esta puerta encuentro cosas materiales, si salgo afuera encuentro cosas materiales. Encuentro personas, pero también son de materia, obviamente con un lenguaje de niño. Y tenía ese pensamiento y pensaba, no, hay algo más. Pensaba, siempre hay algo más. Entonces pasó que con mi amiguita, cuando tenía 5 y ella 4, en esas épocas se podía andar caminando solitas. Y le habíamos pedido permiso a las madres y nos dejaron ir a la iglesia, a la iglesia tradicional. A la católica. Entonces nos fuimos. Sí, entonces fuimos varias veces, los domingos. A mí me parecía mal faltar a la iglesia. Y le decía a mi mamá, ¿por qué no vas a la iglesia? Pero iba yo con mi amiga Teresita, la chiquitita, y ella y yo no entendíamos nada. Sí. Nada, absolutamente nada entendíamos. Pero estábamos ahí, con nuestra mantilla. Y eso nos gustaba, ponernos la mantilla. Como hay iglesias que estilan eso, ¿no? Y entonces, después pasó un tiempo, eso íbamos bastante. Eso, digamos, es la historia mía con Dios. Comienza en esas épocas. Sobre los 5 años, entonces, en la católica. Claro, porque creo que yo no vi ninguna en la ciudad donde yo nací, no vi ninguna iglesia evangélica. Mi mamá tampoco nunca me habló de nada, porque ella tampoco sabía y no era dedicada a ella mucho. Ahora es diferente. Sí. Y entonces, bueno, pasó tiempo, seguimos amigas con mi amiguita y bueno, pero ya dejamos de ir. Pero fuimos a escuela católica, las dos. Entonces, bueno, los padres nuestros nos mandaron a esas escuelas pero ya jovencita y chica entendí que mi camino no estaba por ese lado. Entonces, bueno, ya siendo adolescente me rebelaba y no quería, por ejemplo, hacerme la señal de la cruz, no quería hacer oraciones repetitivas, pero yo no sabía que eso estaba mal, digamos, según la Biblia. No me gustaba directamente. Sí. No me gustaban muchas cosas.
Y bueno, la rebeldía propia de la adolescencia hace que, bueno, yo me rebelaba mucho contra las monjas. Y bueno, estuve a punto de ser expulsada. Así que sí, sí. Pero no eran épocas de contestar mal, pero sí de rebelarse y no hacer lo que ella decía. Ya. Tranquila que no eras la única. Yo también estudié en un colegio católico y por poco, en varias ocasiones, estuvieron a punto de echarme. Ah, sí. Sí, tranquila que no eres la única. Y bueno, pero tenía buenas notas. Entonces, bueno, la madre superiora me perdonó. Mi mamá fue a hablar y le dijo porque yo tenía llamadas de atención. Y bueno, no me echaron nada. Entonces, bueno, yo no quería irme porque ahí estaban mis amigas y bueno, estaba mi amiguita también, Teresita, pero al ser un año menor no iba a mi curso. Y tenía una materia llamada de religión, y tenía buenas notas, pero no aprendí lo que era Dios. Entonces, bueno, entonces empecé a rebelarme contra todas las autoridades eclesiásticas y ya no me gustaba nada. Bueno. Yo intentaba leer la Biblia, ya un poquito más grande, ya, había salido del secundario, intentaba leer la Biblia, pero no, me parecía que estaba escrita, no sé, en guaraní o en sánscrito, porque no entendía nada, no sabía buscar versículos, no, nada de eso. Yo abrí una Biblia y me puse a leerla, no entendí. Entonces, bueno, crecí así. Siempre lo busqué a Dios, pero no lo encontraba. Y hasta estuve en lugares macabros, en grupos de la nueva era y lugares así, ¿cómo es la palabra esta? Bueno, metafísica, sí. De metafísica y todo eso, bueno. Y también los platos voladores, bueno, sí, pero yo dije un día, no, acá tampoco está Dios. Así que seguí buscando. Y bueno, todo esto iba estudiando, carreras y bueno, todas esas cosas que uno tiene que hacer. Y bueno, y hay veces que yo pasaba largas horas mirando el cielo y pensaba, ¿dónde estaría mi Dios? Y por esas épocas me casé en la iglesia tradicional y tuve 2 hijos. Ya. ¿A qué edad más o menos? Ese matrimonio. ¿Cómo? ¿A qué edad? No, joven, bastante joven. Me casé. Bueno. Y luego de unos pocos años me separé. Y nos separamos, pero bien, o sea, no era esos matrimonios peleadores, no. Crecimos y nos dimos cuenta que no podía seguir. Y no estábamos en Dios, porque si no, quizás hubiéramos seguido. Y entonces, bueno, el tema fue que nos separamos y hasta el juez dijo, nunca vi una separación o un divorcio tan civilizado. Porque nosotros nunca peleábamos, nunca. Sí. Nunca peleábamos. Nosotros lo que lo decidimos de común acuerdo y nada más. No fue así malos ejemplos delante de los hijos. No, eso nosotros dos nos privábamos de ese tipo de cosas. Así que siempre es como algo muy triste separarse. No lo pensé nunca como algo bueno. Sí. Pero bueno, tuvo que ser así. Y bueno, y respecto a cómo empecé con la iglesia evangélica, con Dios, a conocerlo de verdad, un día llegó a mi casa una señora que nos ayudaba con las tareas domésticas. Y ella y yo, ¿cómo te puedo decirle? A ver, es como que nos encariñamos. Se entendieron, tuvieron buena comunicación, buena relación. Sí, muy más allá de que yo era la dueña de casa y ella iba a trabajar, no, mucho más allá. Yo la ayudaba, ella me ayudaba a mí en otras cosas,
mucho cariño hubo entre ella y yo. Y ella un día me dijo, ¿sabe qué? Yo oro por usted. Y yo dije, oro de orar. Yo no conocí esa palabra, o sea, no la escuchaba. Claro, siempre acostumbrada a decir rezar. Rezar, sí. Es la gran diferencia de rezar a orar. Pero bueno, haciendo la familia de palabras me di cuenta que rezaba, bueno, para esa forma de pensar mía de esa época. Sí. Y entonces, de eso siempre me acuerdo. Ella me dijo, yo siempre oro por usted. Y yo sé que ella ha orado para que yo conozca a Cristo. Tanto es así que hace poco la busqué en Facebook, porque después ella se fue a otro país y ella me dijo que sí, que ella había orado por eso. Entonces me invitó a una iglesia cristiana evangélica, pero es la primera vez que yo sentía nombrar una iglesia cristiana evangélica. Y entonces, bueno, yo dije, ya veo, pero no quise ir, porque pensé era como las autoridades que había conocido, las autoridades eclesiásticas que yo conocía. Bueno, no, lo relacioné con lo que yo conocía. Entonces dije que no. Claro. ¿Cuánto tiempo me arrepentí después de eso? Cuando ya conocí al Señor, dije, si yo hubiera ido esa vez, no hubiera sufrido tanto. Pero todo tiene su tiempo. Y hubiera conocido muchos años antes al Señor. Sí. Y lo que sí, yo tenía un concepto de ella tenía unas amigas ellas que yo las conocía todas. Y entonces las veía muy honestas, muy honestas y muy amorosas. Y eso me encantó, me gustó muchísimo. Yo cambié de domicilio después y de ciudad. Y ella llevó a su esposo y a su hijo a la ciudad donde yo estaba para estar conmigo. Uy. Sí, así era el cariño que las dos nos teníamos para él. Obviamente que yo no le invité a que se fuera de ciudad, cambiara de ciudad, ¿no? Pero ella lo quiso hacer así. Y siempre estuvo en mi corazón ella, se llama Marianela. Y entonces, bueno, un día pasó que, bueno, cambié de ciudad otra vez, bueno, varias veces. Entonces, empecé a ir a un gimnasio. Cambié del gimnasio que iba, fui a otro. Y primero está el hecho de Marianela y ahora viene otra persona que fue importante. Llegué al gimnasio y bueno, hablé con la persona que tenía que hablar y pagué y empecé a hacer aparatos y todas esas cosas. Y viene el profesor y me dice, ¿vos crees en Dios? Y le dije que sí, le dije. Pero así, sí. Y entonces me dice, ¿crees en Jesús? Sí, le digo. ¿No te gustaría que hiciéramos una oración? Entonces yo le dije, sí, pero yo no sé orar. Le dije, ora vos, yo no sé. Y entonces nos fuimos lejos de la gente que estaba ahí, a un piso de arriba, y ahí empezó a orar. Y él me dijo que cerrara los ojos, pero después los abrí, porque yo quería ver qué era lo que hacía. Claro. Y me asombró su devoción, cómo oraba con ese fervor, con ese amor a Dios. Me llamó muchísimo la atención. Y cuando termina de orar, le digo, ¿qué son esas palabras que dijiste? No las entendí. No importa, me dijo, no importa. Después te explico. Y era que hablaba en lenguas. Ok. Yo no entendía eso, no sabía. Y no me quiso confundir él en ese momento, que era la primera vez. Ni nunca me lo dijo. Nunca me lo dijo. Entonces, bueno, más o menos una vez por media que yo íbamos a orar arriba. Él oraba, yo no. Y bueno, entonces a mí me gustó eso, me gustó ese tipo de oración. Y le dije un día, yo quiero ir a ese lugar que vos vas. Y no sabía dónde era.
no sabía que era una iglesia, pensé que sí, era la congregación donde se reunían. ¿Cómo? Ir a la congregación, al lugar donde se reunían. Claro, sí. Perdón, no te escuché. Sí. Y entonces me dijo, después te digo, me dice, pero hoy hay una persona que va a hablar de Dios, así me dijo, no me hablaba de predicador, de nada de esas palabras, porque se dio cuenta que yo no sabía nada. Entonces me dijo, una persona que va a hablar de Dios en una plaza, en tal plaza, me dice. Si vos querés, vas. Y creo que te va a gustar, me dijo. Entonces salí del gimnasio y fui. Y ahora que me acuerdo me da mucha risa de lo que yo hice, porque acostumbrada a otro tipo de reuniones, digamos. Claro. Sí, muy acostumbrada a otro tipo. Entonces vi muchísima gente, muchísima. Y la persona ya hablando lejos, con un micrófono, por supuesto. Entonces yo dije, no, yo voy a ir al lado del predicador, que en ese momento le dije no sé cómo, y de la persona que habla. Entonces le dije a la gente, permiso, por favor, y la gente me dejaba pasar. Y volví, entonces la miré como diciendo, qué raro que me deja pasar. Y le dije a otra persona, permiso, por favor, y me dejó pasar muy amablemente. Y yo dije, ¿quiénes son estos? Porque son rarísimos. Y los miraba y decía, ¿cómo? Todos son amables, como nunca encontré un grupo así. Sí. Y escuché la predicación, estuve no llegué hasta allá adelante porque ya me dio vergüenza, me dio muchísima vergüenza. Y entonces me quedé más o menos a la mitad y escuché, y me encantó, y salí feliz de ahí. Entonces le iba a preguntar al profesor dónde iba, que él me dijo, ya te voy a decir dónde voy yo. Y bueno, pero no me acuerdo por qué problemas, pasó que no fui al gimnasio y falté unos días. Entonces debe haber sido por cuestiones de estudios o trabajo, y falté unos días. Entonces cuando volví a ir, el gimnasio ya no estaba más. Lo cerraron. Y nunca, sí, se fue y no se sabía dónde. Y nunca más vi al profesor. Ajá. Ni de pasada, que podía verlo, pero no, nunca más lo vi, no tenía cómo ubicarlo, nunca más. Entonces pensé, ay, otra vez le perdí el rastro al Señor. Sí. Adiós, dije en ese momento. Y entonces, bueno, seguí con mi vida. Y un día mi hijo me dijo, mira, mami, me dice, se me está adelgazando una pierna. Ay, cuando a mí me dijo eso, casi yo me muero. Claro. Vi sus dos piernas y dije, sí, una está más delgada, notablemente más delgada. Entonces, bueno, los médicos siempre pensamos primero lo peor. Y después, cuando descartamos lo peor, vamos más abajo, diagnósticos más sencillos. Aunque ahora es diferente, ahora dicen lo sencillo y después una de esas es algo muy grave. Pero médicos más viejos no, somos de la vieja escuela. De la vieja escuela. Claro, primero pensamos en lo peor, descartemos lo peor y después vamos más tranquilos a buscar la causa. Y hay cánceres que se manifiestan no como una tumoración, sino como un adelgazamiento del órgano afectado. Sí. Entonces, como el cáncer de músculo es frecuente en los jóvenes, muy jóvenes, que era adolescente, un adolescente jovencito. Entonces me asusté y yo dije, bueno, vamos a ir a un profesor mío que yo tuve y que es oncólogo. Y bueno, y él me dijo, no, voy a ir solo, me dijo. Bueno, él es muy independiente, siempre muy independiente. Entonces, bueno, le digo. Y cuando volvió, me mostró un pedido de biopsia. Y la biopsia es el diagnóstico de certeza del cáncer. Sí. Entonces,
Cuando yo vi eso no demostré nada delante de mi hijo, pero me dio un ataque de desesperación. Claro. Porque el médico que era mi profesor, había sido mi profesor, pensaba igual que yo. Entonces no dije nada delante de mi hijo. Y bueno, él se fue a la escuela, habrá hecho sus cosas. Y yo, que a la vez que buscaba a Dios, era descreída de las iglesias y de todo eso, era descreída porque no les creía realmente nada. En una época yo había visto cómo oraban en una iglesia cerca de mi casa y me daba medio risa, burlescamente, ¿no? Y cuando me pasó eso me acordé de esa iglesia y fui. Cuando llego, pero desesperada, fui. Y cuando llego, una chica que estaba en la puerta, muy amable, no sé si me ungió con aceite, no sé qué hizo. Algo hizo que yo no entendí nada. Entonces le dije, perdón, yo no sé lo que tengo que hacer. Y me dice, no tiene que hacer nada. Pase que ahí ya está por empezar la reunión. Y yo dije, reunión, ¿qué será eso? Porque yo conocía la palabra misa. Sí. Entonces, claro, bueno, entré y me quedé ahí más o menos a la mitad y entonces al empezar la reunión hicieron pasar adelante a todas aquellas personas que tenían algún problema. No sé cómo lo dijo el pastor, pero alguna necesidad. Pero justo, claro, no me acuerdo bien las palabras exactas del pastor, pero fue así. Entonces yo pasé, neófita y todo como era, pasé. Y relativamente era la primera vez que entrabas a un templo. Sí, evangélico sí, la primera vez. Ok. Y entonces pasé y cuando llegué adelante me puse a llorar, pero tanto, pero despacito. O sea, yo trataba de no llorar y no podía aguantármelo. Lloraba tanto que vinieron los ayudantes del pastor y me rodearon y me preguntaron qué me pasaba. Y yo no podía hablar de tanto que lloraba y con tanta desesperación, porque yo pensaba, yo me quiero morir junto con mi hijo, me quiero morir junto con él. Y pensaba, pero no, eso sí lo había aprendido bien, que no hay que suicidarse, porque si no uno no va con Dios. No va para arriba, sino va eso para por abajo. Lo menos algo sabía. Sí, que no va para arriba, sino va para abajo. Claro. Entonces pensaba yo, mi hijo se va a ir con Dios y yo no me voy a ir con Dios. Ajá. Entonces pensaba de qué forma me podría matar o morir. Y todo eso mientras lloraba, ¿no? Y entonces, bueno, la gente me preguntaba, los ayudantes del pastor me preguntaban qué me pasaba, y yo no podía hablar y le señalaba la pierna, y decían, está enferma, oremos por ella. Y yo le hacía, no, con el dedo, no. Y pude decir mi hijo. Pero en una hora que duró la reunión, yo todo el tiempo estuve llorando así. Nunca vi llegar a nadie tan desesperado. No porque yo tuviera el peor problema del mundo, que quizás sí, porque un hijo es un hijo, pero no es que yo considere eso, porque hay gente que ha pasado cosas muy malas, pero ese estado de desesperación yo no lo vi en nadie, hasta ahora en todos mis años de cristiana. Menos mal, menos mal que nadie ha estado así. Y entonces, bueno, oraron, nunca me dejaron. Una chica me abrazó y oraba y después los demás alrededor también. Bueno, me fui después. Y pensé, bueno, voy a volver tal día, pero ese día voy a decir bien qué es lo que me pasa. A todo esto la biopsia ya había sido enviada al anatomopatólogo. Sí. Y yo esperaba el resultado. Entonces, aparte para hacerle la biopsia, lo hospitalizaron. Y estuvo un día internado. O sea, no era así nomás. Y entonces, bueno, fui no me acuerdo, 4 días después, no sé cuándo. Y dije, bueno, ahora voy a poder decir lo que me pasa. Pero llegué y me pasó exactamente igual.
Bueno, pero ya la gente me conocía y sabía que era por mi hijo. Y oraron otra vez, bueno, y ya después llegó el tiempo de ir a buscar la biopsia. Y entonces, bueno, fui sola y me entregaron, cuando la chica del laboratorio me lo entrega en sobre cerrado, lo cual a mí me dio un salto el corazón. Claro. Porque, claro, un sobre cerrado. Y entonces me dice, tiene que firmar acá. Yo firmaba rapidísimo con tal de irme a la vereda para abrirlo. Y saber porque qué no, contenía si el me entrega resultado. sobre cerrado, claro, porque si en sobre cerrado me lo está entregando, no le puedo abrir delante de ella. Sí, confidencial. Una falta. Claro, y es una falta de respeto también. Y entonces, bueno, me fui rapidísimo para a la vereda y abro el sobre y veo que es un desgarro. Porque el desgarro se ve igual que si fuera un cáncer, que gracias a Dios no fue. Y así que bueno, a mí no me importó nada, yo saltaba en la vereda. Claro. Estaba sola y saltaba de alegría y le decía gracias mi Dios, gracias mi Dios, pero todavía no había aceptado a Jesús. Porque las veces que yo fui, estuve en mi problema, pero no sabía nada de lo que había hablado el pastor. Sí. Entonces yo al recibir lo que había pedido no fui más. Fue temporal nomás por la necesidad. Era neófita de verdad. Sí, por la necesidad. De verdad. Claro, por la necesidad y listo. Porque eso es lo que yo sabía, que a Dios había que pedirle, nada más. Sí. Entonces, claro, eso es lo que yo había aprendido. Entonces, bueno, me fui, no volví más. No volví por un tiempo. Y después empecé a pensar que qué duro que es vivir en este mundo, pero qué lindo sería refugiarse en un pedacito de cielo, como podría ser, pensé yo, una iglesia evangélica, que ya sabía lo que era. Quizás, pensaba yo, ahí es un pedacito de cielo. Pero quizás no, pensaba, porque medio incrédula también. Sí creía siempre en Dios, pero no creía en las iglesias. O sea, lo hacías a tu estilo, a tu forma. Sí. Y entonces, bueno, pensé que voy a comprobarlo, dije yo. Entonces me fui a la iglesia y entré y me encantó. Me encantó. Los veía raros, ¿no? Eso, sí, los veía raros porque, por ejemplo, había una persona parada y oraba y no se le escuchaba lo que decía, pero oraba así con muchos ademanes y yo lo veía raro. Y digo, ¿no serán del diablo? Pensaba yo. Y bueno, ahí fue cuando empecé a observar qué es lo que pasaba. Y vine a aceptar a Jesús 6 meses después. Ajá. Fui a varias iglesias. Yo dije, bueno, voy a buscar una que me guste, no sé, a iglesias evangélicas. Y bueno, elegí una y pensé una, pero después fui cambiando porque no sabía. Y bueno, entonces vi que había que aceptar a Jesús, porque esa era la salvación, y yo ya estaba medio enamorada de Jesús, porque ya había cantado, ya había estado en varias reuniones, y bueno, y lo acepté un 8 de diciembre del año, creo que del 2002. Ok. Ya o del 2001, o del 2001, porque en el 2002 me bauticé. Y el 8 de junio del 2002. Entonces, bueno, ahí empezó mi vida cristiana. Y esa decisión, pero, esa decisión de hacer ese cambio en tu vida, de aceptar a Cristo como tu Salvador, básicamente fue la base por las circunstancias de tu hijo. En realidad colaboraron Marianela, que era la señora que iba a trabajar a mi casa, porque yo tengo la idea siempre de que si no oramos por alguien, esa persona muy difícilmente llega a Cristo. Sí. Por eso es lo que yo pienso. Entonces ella oraba mucho y siguió orando después, estoy segura, porque después chateando me dijo algo de eso. Y por el profesor.
Y después, o sea, 2 personas y un hecho, el hecho de mi hijo. Y entonces, bueno, en esos 6 meses que yo tardé en aceptar a Jesús, tenía dudas. Y decía, no, me parece que no, esto es mentira. Y bueno, y después leía la Biblia y no, esto sí es verdad. Bueno, y así en esa disyuntiva hasta que dije, no, esto es cierto. Entonces ahí fue cuando acepté a Jesús. Pero me costó pensar que era cierto. Ya. Y entonces, después de que tú aceptas a Cristo como tu Salvador, inicias un nuevo estilo de vida. Sí. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió en la vida de Susana cuando era antes de aceptar a Cristo y de conocerlo a lo que se convirtió, a lo que fue después, en aspectos de cualidades, en la forma de ser, en la forma de pensar? ¿Qué aspectos cambiaron en Susana? Cambié mucho mi carácter. Yo siempre fui muy, muy firme, así muy, no autoritaria, pero firme en algo y no cambio. O sea, yo dije, no voy a ir a ninguna iglesia y bueno, por eso a mí me costó mucho llegar. Porque por ese carácter que decía, no voy a volver a creer eso. No, había dicho que no iba a volver y estaba volviendo. O sea, eso me costaba. Y después Jesús me fue ablandando ese carácter así. Y empecé a amar a la gente mucho. Y eso fue increciendo. Cada vez más, así de a poquito, pero cada vez más. Y era una persona que no me gusta mucho reunirme. Todavía a mí me cuesta eso. Reunirme en grandes grupos. No me gusta. Como socializar. Pero, claro, no me gustan las fiestas. Ajá. No me gustan. No me gustan las fiestas. Desde que conocí al Señor, antes poco, y después ya no me gustan. Y yo prefiero la reunión pequeña donde podemos escucharnos todos. Correcto. No grandes reuniones. Y bueno, ahora puedo encontrar que en grandes reuniones quizás el Señor me mande para hablar con ciertas personas. Entonces lo veo de otro punto de vista. Bueno, pues así que tranquila que aquí estamos en un grupo pequeño que apenas nos están escuchando más de 6,000 personas. Ah, bueno, entonces todo queda en secreto. Sí, todo queda en secreto y es un grupo muy pequeñito. Sí, muy pequeño. Sí. Y me fue cambiando ese carácter así. Mi papá ya no vive, está con el Señor, pero mi papá siempre dijo que yo era blanco o negro. Sí. No había términos medios. Yeah. Y todavía quedan reminiscencias. O me dedico mucho a una cosa o no lo hago. Así, esas cosas. Me cuesta mucho sacar eso, pero yo sé que hay cosas que tengo que estar en el término medio y es el Señor el que me va ablandando en eso y me va enseñando. Sí, Dios es el que nos va pasando por un proceso y en ese proceso nosotros lo tenemos que aceptar de que estamos en ese proceso para mejorar. En ese tiempo que aceptaste a Cristo y ya empezaste a asistir más constante a las iglesias, a la congregación, ¿qué opinaban tus padres, tu familia? Que estaba en una secta. No Pero estaban no mi papá. de acuerdo. Mi papá siempre fue, todo lo que yo decidiera estaba bien. Y él también era, ese carácter así que él decía, es blanco o negro, él también era así. Y sí, pero él, y la gente decía, cada vez que te ve a vos llegar, tu papá se le iluminan los ojos. Siempre decían eso. Todo lo que yo decidiera a mi papá le parecía bien. Cuando yo me separé, mi mamá hizo mucho problema, porque, bueno, ella no sabía, yo no iba a contar nada de mi ex marido, ni nunca me gustó contar cosas feas de otro. Entonces yo no contaba, entonces ella se asustó, se
se problematizó muchísimo por mi separación. Entonces, y mi papá no. Mi papá pensaba no, que me tienen que apoyar, porque son cosas de pareja y bueno, esas cosas así. Mi papá siempre de mi lado, y mi mamá no, es más rígida en eso. Que por qué no seguí con ese marido aunque fuera malo. No, es que no era malo. Fue una decisión entre los dos, no me entendía eso. Sí, era más más tradicionalista. Sí, y para ella la oveja negra soy yo por haberme separado. Sí. Sí, ella tiene el pensamiento de antes, que un solo marido y así y para toda sea la vida. Muy malo, es para toda la vida, aunque sea infiel, aunque sea malo, que no estoy diciendo estas características de mi ex marido, nada que ver, nada que ver. Pero sí, un concepto a nivel general. Yo no tengo nada en contra de él, no tengo nada absolutamente, es más, yo oro por él, porque mi hija está preocupada porque no conoce a Cristo. Entonces, bueno, así que, bueno, estamos ayudando ahí. Hay una cosa que yo no conté antes de conocer a Cristo, que siempre que lo he contado a las mujeres les fascina. Fascina, sobre todo a las mujeres que están solas. Antes de que me pasara lo de mi hijo, un día yo me senté, acá en Argentina tomamos mate, muchos de nosotros, la mayoría. Y entonces me senté en mi mesita donde yo siempre me ponía a estudiar, a leer con mi mate y puse una silla al lado mío y dije, Señor, por favor, sentate acá. Y yo no sabía orar así, fue la primera vez y única que oré así antes de conocer a Cristo. Y yo le dije, Señor, sentate porque yo quiero decirte algo. Yo no quiero, no nada en nombre de Jesús, nada, esas cosas yo no las sabía. Yo dije lo que me pasaba. Yo me quiero casar, le dije, pero yo no quiero salir con una persona y con otra. Yo quiero un marido para casarme. Y quiero que venga ese marido. No, que a ver si es este, a ver si es aquel. No, quiero ese marido que vos tenés para mí. Entonces yo le dije, y lo quiero así. Con todas las cualidades y características. Sí, le nombré y le dije, quiero que sea amoroso, cariñoso. Bueno, todas esas cosas que uno dice que son importantes. Primero uno dice las cosas importantes. Que sea dedicado, fiel, que sea alegre. A mí me gustaba que sea alegre porque mi mamá es alegre, yo soy alegre. Que ame a Dios. Sí. Que ame a Dios. Que le guste bailar, que sea de risa fácil, así una persona divertida. Mi familia es muy divertida. Mi familia es muy, muy divertida, entonces a mí me gusta que sea así mi esposa. Y le dije que hable mucho, que sea amante de la familia, que le guste estar con los familiares. A mí me encanta estar con la familia. Oh, qué bueno. Que sea divorciado también y que tenga hijas. Yo le dije hijas, no hijos varones. ¿Por qué motivo? Porque yo a una chica yo la puedo entender porque soy mujer. Claro. En cambio, claro, entonces a un varón me cuesta más. Yo por ahí digo algo y mi hijo me dice, Ma, ¿por qué decís eso? No me digas eso. Y claro, porque yo no entiendo, por ahí me dice mi esposo, no le digas así, porque lo estás avergonzando. Y para mí es una cosa recontra común. Sí. Entonces, bueno, yo voy anotando tal cosa, no tengo que decir. Pero en cambio con una chica, yo sé lo que tengo que decir y lo que no tengo que decir, y cuando está triste, qué tengo que hacer con ella. Todas esas cosas las sé. Entonces yo le dije a Dios que tenga hijas, que sea trabajador y que le guste progresar, que sea muy limpio y ordenado, porque a mí me gustan esas características, que no sea un hombre bonito, pero que no tenga grandes defectos. Sí. Ya empecé con los detalles ya más materiales. Y le dije, que sea pelado, le dije así, que sea pelado, pero que en el cuerpo sea como esa. Bueno, en el momento no dije que sea como esa, dije que tenga pelos en el cuerpo. Bueno, empecé con detalles, pero ya es como yo no conocía a Dios, yo le dije lo que yo sentía. Que sea generoso, que le guste dar a los necesitados, bueno, todas esas cosas, que le guste divertirse, que sea prudente, caballero, protector, bueno, esas cosas, ¿no? Que sea un hombre. Bueno,
Entonces, cuando terminé de decirle eso a Dios, que no sabía en el momento que yo estaba orando, yo tuve la certeza de que lo iba a encontrar a ese hombre. Claro. Pero pensé, bueno, en una de esas, dentro de 3 años, no sé, quizás esté en Alaska, qué sé yo, en la península de Kamchatka, no sé dónde estaría, pero bueno, que Dios me lo iba a traer, yo sabía que sí. Y no pasó un mes y yo conocí a mi esposo. Oh, qué bueno. Pero no sabía que era el hombre que cumplía esas características. Yo no sabía. ¿Y porque se conocieron? No, era como que no le daba mucha. Yo lo conocía porque yo estacionaba mi auto en una cochera de él, en un edificio de cocheras de él y de un socio. Oh, antes no fue en ninguna iglesia. No fue en la iglesia. Porque yo todavía no iba a la iglesia. Okay. Esto fue antes de lo de mi hijo. Antes del problema de mi hijo en la pierna. Entonces yo no iba a ninguna iglesia. Y entonces, bueno, pasó que yo lo conocí hacía años a él, porque yo siempre estacioné ahí, unos pocos años. Y bueno, entonces un día se rompió el auto y entonces, bueno, yo le dije, me dijo él, ¿querés que yo lo lleve al taller? Bueno, le dije, porque por ahí acá, no sé si pasa allá, pero acá engañan a las mujeres en los talleres. No, en toda parte. Entonces, en todas partes, bueno, me quedo más tranquila. Y no solamente a las mujeres, a los hombres también, los mecánicos, bueno, son especiales para hacer ese tipo de trabajo. Y bueno, y así pasó un año después de eso, pasó un año. Y entonces un día... bueno, cuando me arregló eso del auto, yo después iba a pagar al mecánico, pero él me lo traía todo. Y me dijo, me debes un café. Y a los 3 meses, 4 meses, me dijo, hay que hacerle tal cosa al auto, porque él de escucharlo nomás a los autos sabe lo que tiene. Entonces dice, hay que hacerle tal cosa, ¿querés que te lo lleve? Bueno, lo llevo. Cuando volvió, me debes un café. Y así pasaron 4 veces, me debes un café. Y a la cuarta yo dije, ay, ya me sentí obligada, pero yo no quería darle un café de nada, menos en mi casa. Sí. Entonces le digo, bueno, yo te pago un café esta tarde. Le dije, pero pensé, bueno, ¿cuánto estaré? Todo esto lo maquinaba yo. ¿Cuánto estaré? 45 minutos, 1 hora, bueno, me lo aguanto y ya está. ¿Y qué vamos a hablar? ¿Y el café con qué se va a acompañar? ¿Con un panecito? ¿Con qué? Y al final, a mí me encantan los helados. Así que fuimos a un café que tenía heladería y tomé helado. Y él también. Ajá. Así que cafecito no tomamos. Antes fue un helado. Y bueno, desde ese día hasta ahora han pasado 19 años. Él era el hombre que me mandó el Señor. Y cuando yo hice esa oración, al mes fue esa salida que yo le dije, bueno, te pago un café esta tarde. Pero yo pensando en que tenía que cumplir. Sí. Con él, por los favores que siempre me hice la que no me daba cuenta y no le pagaba nada. No quería yo salir con un hombre. Como no asumir un compromiso. Claro, no. Y ¿qué iba a hablar? A ver, ¿qué habla una mujer que es ama de casa y tiene hijos? Que el niño le pasó esto, que... O sea, no es la salida de un hombre con una mujer. Yo hablaba de cosas de la casa. Sí. No quería yo salir. Entonces, bueno, pensé en 45 minutos, 1 hora, ahí listo, y ya cumplí con el café. Y entonces, bueno, sí, fue así, 1 horita y listo. Pero al otro día o 2 días después, me dice por teléfono, porque nos habíamos dado el teléfono, pero el fijo. Me dice, tengo que ir a cobrar a tal lado. ¿Me podés acompañar? Y yo siempre tenía muchísimas cosas que hacer, pero en ese momento no. Y salí con una canasta de picnic. Entonces salí insólito, muy de ama de casa. Y me llevé el mate, todo, galletitas, todas esas cosas. Y bueno, y él le sorprendió, le encantó que yo llevara todas esas cosas, y bueno, yo iba cebando mate, esas cosas, bueno, y así.
y después me acompañas a tal lado, así, pero no era salgamos un sábado, no, era me acompañas, así. Ujú. Y bueno, y así se inició la relación, pero muy de a poco, muy, muy de a poco. Y después me di cuenta cuando yo ya lo amaba, que él era la persona que cumplía absolutamente todas esas características, Todos los porque ni una requisitos. sola faltó. Todos los No, requisitos. todo, todo. El Ah. Señor no le faltó una sola cosa que yo le Ujú. pidiera y que no estuviera. Eh, y, y como, bueno, después empecé yo a ir a la iglesia, él me acompañó, después conocí a su familia era cristiana evangélica también, Oh. es, es todavía. Y entonces, bueno, él también se convirtió, nos casamos por la iglesia evangélica, pero años Ujú. después, como 5 años estuvimos de novios. Y si yo tengo que dar un testimonio del Señor que hizo en mi vida, tantas cosas, ¿no? Pero entre ellas esa, de haber conocido a mi esposo, de habérselo pedido bien, porque yo sin querer lo hice bien, de pedirle un nombre al Señor, no estar buscando yo, y de llevar un noviazgo cristiano, Claro. como No. dice. Sí, Entonces, eso hizo que nosotros somos muy, muy felices. claro. No, No, y no existe eso que hay en los matrimonios, que se cansan. No, 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 ujú. no. Yo no veo la hora que mi esposo llegue. Él no ve la hora que yo llegue del trabajo. Él me va a buscar a todos lados, porque hay veces que yo tengo mucho que hacer. Y Sí. entonces, para vernos, él me lleva de un lado a otro y yo no manejo. Y a mí me Oh. conviene, porque así no tengo que andar estacionando, que llego tarde a los lugares. Y si voy a distintos lugares, llego tarde. Bueno, y es lindo, porque vamos conversando, a veces vamos comiendo algo. Ujú. Y ese es un gran testimonio mío, que una cosa es que lo diga yo, a veces es lindo cuando él lo dice, porque lo dice él en grupos de hombres y los hombres se quedan como diciendo qué hermosura lo que está viviendo. Porque en realidad mi matrimonio es realmente de Dios, es de Sí. Dios. Y cuando yo he contado esto a mis colegas profesoras o médicas, ellas han hecho lo mismo, han querido hacer lo mismo. Pero no sé después qué ha pasado, yo no pregunto, no Sí. pregunto nada. No, y lo bueno, para resaltar, porque he escuchado y he tenido experiencia con otras personas, con conocidos, que en ocasiones preguntan, no sé orar, qué digo, cómo hablo con Dios. Y precisamente para aprovechar ese punto que has mencionado, el orar es como lo que estamos haciendo ahorita nosotros o como lo hace todas las personas a través de un teléfono con una persona, es hablar con Dios. Y yo creo y Claro, estoy seguro de que los dos puntos que tú activaste en ese momento fue la fe. Primero, invitaste a Dios a que se sentara al lado tuyo. Muchos de nosotros, sí, al momento de orar, lanzamos las palabras y oramos directo, derecho, más no hacemos una invitación. Es como cuando una persona, un amigo te llama y dice, hey, Susana o Leo, te invito para mi casa o tal lugar. Entonces, es la invitación. Y ahí ese punto creo que fue muy importante, vital, que le hiciste la invitación a que se sentara ahí al lado tuyo. El segundo punto, de sí, que tuviste la fe, la certeza de que sí, Dios estaba ahí al lado tuyo escuchándote. Y es algo muy importante porque la fe es la que más nos acerca a Dios y es cuando se activan muchas cosas. Entonces, pues tú lo viviste y sabes a qué me refiero cuando uno invita a Dios donde uno se encuentra y especialmente cuando uno va a hablar, porque orar es hablar con Dios para los que nos están escuchando y a lo mejor tienen alguna confusión como lo hablábamos al principio, la diferencia entre rezar y orar, pues rezar es repetir unas frases y orar es como lo hacemos nosotros constantemente y lo estamos haciendo ahora, que es hablar espontáneamente, hablar lo que uno siente y en especial con Dios. Entonces, esa es la diferencia de orar. Y de lo que has comentado, pues ese punto creo que activaste fue
invitar a Dios y activaste esa fe de que estabas tú segura de que Dios estaba ahí al lado tuyo, escuchando tu petición. Sí, así es, así es. Y la certeza de que estaba ahí y que me lo iba a dar. Claro. Estaba segurísima que me lo iba a dar. Correcto, entonces. Y no sabía nada de la Biblia hasta el momento. No sabía. Después pasó, unos meses después, un mes después pasó lo de mi hijo. Sí. Y ahí nomás fue cuando conocí a mi esposo, ahí nomás que pasó lo de mi hijo, conocí a mi esposo. Y bueno, y ahí empezó también la iglesia evangélica, todo junto. Muy lindo, muy hermoso. Y entonces, por todo ese proceso que tú pasaste, de ese encuentro que tuviste con Dios en ese momento, de hacer esa petición en particular, de cuando aceptaste a Cristo, de ya cuando conociste a tu nueva pareja, se casaron y fueron construyendo ese amor, hoy, en la actualidad, en ese presente, ¿qué cambios ha tenido Susana? ¿Quién es Susana hoy en día? Hoy, me parece que si pudiera definirme a mí misma hoy con respecto a antes, soy una persona completamente feliz. Feliz aún en las tribulaciones, porque las tribulaciones estimulan la paciencia. Y eso es algo que yo creo que tengo que mejorar, la paciencia. ¿Por qué? Porque mi vida ha sido siempre muy acelerada en muchas cosas. Entonces yo soy paciente, pero no... Lo suficiente. Me ha costado. Claro, sí, me falta todavía. Paciente, pero que se haga ya. Claro, que se haga ahora, si no, no. Sí. El tema es que a uno lo moldea también bastante el trabajo. Oh, sí. Y a veces yo he estado sola en las guardias, con la enfermera, ella y yo, y nadie más. Y a veces que llega un politraumatizado, un infarto de miocardio, un ACV, todas esas son cosas urgentes todas juntas. Yeah. Entonces tú trabajas... somos dos. Perdón, tú trabajas en un hospital. Ahora no, en este momento no, porque he ido cambiando de trabajo. Yo soy médica forense. Uy. Y también hice la especialidad, hice 3 especialidades porque pensaba en ese tiempo que no quería nunca morirme de hambre. Claro. Entonces, nunca me pasó. Entonces, anteriormente a eso nunca me pasó, pero bueno, yo decía, hay que tener títulos para no tener hambre, pero no, yo no sabía que Dios es el proveedor. Ya, entonces eres médica forense, o sea, tienes que ir a lugares o ibas a lugares a levantar muertos. En realidad, acá el forense no va a buscar al lugar del hecho, o en el anfiteatro, sino que va la policía científica. ¿Va? Entonces, lo llevan a la morgue y ahí está el médico forense con el ayudante médico y con el fotógrafo forense y tal vez si hay que llamar al radiólogo forense. Entonces, bueno, es un equipo. Sí. Y cada médico tiene un día que es su guardia. Y el resto de los días atiende vivos, digamos. Ahí se atienden los cadáveres, se hace la autopsia. Y los demás días se atiende vivos, por ejemplo, personas que han sido abusadas, golpeadas, accidentadas, no para atenderlos y darles un tratamiento, no. Diagnóstico. Es porque un juez lo ordena. Sí. Es porque un juez lo ordena. Entonces hay que certificar las lesiones que tiene y por qué motivo fueron hechas. Entonces ese es el trabajo. Y hay veces que el paciente puede ir al cuerpo médico forense, pero hay otras veces que no, que el médico forense el día de la guardia no solamente hace autopsias, también va a los hospitales porque tiene que constatar las lesiones de personas que están internadas. Ya. Y una pregunta, y una pregunta, por ejemplo, es, tú ahora como cristiana que pasaste por todo este proceso y ya conoces de Dios, en tu trabajo cuando estás al frente de un muerto o cuando estabas al frente de un muerto por razones de trabajo, ¿qué pensabas tú? ¿Cuál era tu posición en pensar
acerca de ese muerto con relación a las escrituras, a Dios? Yo leí esa parte que decía que no hay que tocar muertos. Y Ajá. en realidad eso pienso yo. Yo no me puse a estudiarlo e investigarlo con los grandes teólogos, no lo he hecho realmente. Pero yo pienso que, bueno, Dios sabe mucho más que que el mejor de los médicos infectólogos. Así que sabe que en un muerto hay muchos microbios. Sí. Tanto es así que nosotros nos vestimos enteros, desde la cabeza hasta los pies estamos cubiertos De protección. por material descartable, Ujú. claro. Y todos los ojos, todo. ¿Por qué? Y no podemos tocar las paredes, tampoco. No podemos tocar nada. Lo Nada. único que se puede tocar, el médico lo único que toca es el legajo de la persona fallecida y la Ujú. virome. Nada más. El ayudante médico hace lo demás. Y si el médico tiene que constatar algo, bueno, se pone 3 pares de guantes diferentes, que son diferentes todos, y bueno, por ahí hay que introducir la mano, bueno, no quiero ser tan Claro, macabra, detallista, pero hay que sí. introducir la mano en ciertas partes Ujú. que están abiertas del cuerpo y bueno, constatar, porque eso no lo puede hacer el ayudante médico, pero más que nada uno está mirando y le decimos, abrí acá, a ver, saca un pedacito para anatomopatología y mandale esto, aquello, bueno, todos los fluidos, las orinas, quizás el líquido del ojo, bueno, muchas cosas se hacen Ujú. para, para constatar delito, porque es penal todo. Claro. Pero tú Entonces, bueno, pensabas si esa persona había tenido la oportunidad de conocer y haber aceptado a Cristo. me pasó una vez que en realidad nosotros hacíamos la autopsia y nos concentrábamos muchísimo, porque como no hay que demorar, porque la autopsia se hace 1 hora después Mm. de que llegó el cadáver al lugar. Entonces, no podemos demorar demasiado. Aunque hay veces que hemos demorado porque tenemos pacientes vivos, eh, bueno, no se debería. Entonces la hacemos rápido, pero bien, porque Sí. el muerto después va a ser enterrado y nunca más vamos a poder ver todos los Ujú. detalles que hacían al hecho. Pero una vez observamos que un chico joven que había muerto tenía una sonrisa, pero Oh. no una sonrisa muy marcada, sino apenas una sonrisa y una cara muy pacífica, Ujú. como disfrutando, algo así, como disfrutando de mucha paz. Y a mí me llamó muchísimo la atención, muchísimo. Y también a los ayudantes médicos también les llamó muchísimo la atención y lo dijeron, pero lo consideraron un detallito nada más. Pero yo me quedé con la intriga, entonces, como el ayudante médico es el que va a hablar con los parientes, Ujú. yo le dije que iba a ir yo. Eh, déjalo, yo le digo, yo le hago el protocolo de anamnesis, que se llama, bueno, que es preguntarle cosas y todo eso. Bueno, le pregunté todo lo que era técnico, pero después le dije, ¿él tenía alguna religión? Le digo la palabra religión porque es lo que se entiende Sí. normalmente. Sí, sí. Y la madre me dijo, sí, dice, en realidad él era cristiano. Oh. ¿Cristiano evangélico? Le digo, sí, cristiano evangélico. Y ahí me di cuenta qué relación había entre esa cara de paz, que quizás pasaron otras también, pero no me di cuenta al hacer la autopsia, Ujú. porque tenía que concentrarme muchísimo en ese trabajo, ya que, bueno, como dije recién, una vez que el muerto, el fallecido se El iba, no reloj lo veíamos corre. más. Sí. Pero bueno, esa vez me llamó la atención y seguramente hubo otras veces, porque tenía una cara tan especial que yo dije, este hombre era cristiano. Ajá. Y bueno, la mujer me lo corroboró, la madre. Pero cuando lo Oh. dijo la madre, que la madre estaba muy triste, Pues obviamente, claro. pero estaba muy triste, ella puso una cara de satisfacción.
cuando dijo, sí, mi hijo era cristiano evangélico. Y sonrió, ella, la madre. Como diciendo, ya sé con quién está. Ya sé Sí. con quién está. ¿En dónde se encuentra? Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, eso fue lo que me llamó la atención de todas las autopsias que he hecho. Pero hay montones de cosas. Si tenés tiempo, Leo, te digo algo. Sí, claro. Porque bueno, el tema fue que yo vi una película que se llama El Apóstol. Ajá. Y es una película re famosa. Bueno, el tema del apóstol a mí me encantó, pero yo la vi cuando todavía no era convertida, creo, no me acuerdo, pero me llamó mucho la atención que el apóstol una vez encontró eh, un auto chocado con dos chicos jóvenes, una pareja, y casi muertos. Entonces él le dijo, ¿aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador? Le dice al chico que estaba ya en lo último, y le dice, si no podés contestarme, contestarle a Jesús en el corazón, si lo aceptas como tu Señor. Ajá. Y lo mismo le hizo a la chica. Entonces, bueno, a mí me quedó grabadísimo eso, muy, muy grabado. Y bueno, pasó el tiempo. En una época estuve en terapia intensiva y, y hacíamos la revista de sala lejos del paciente. ¿Por qué? Porque está la teoría de que puede escuchar. Sí. Están inconscientes, pero recuerdan lo que uno habla a veces. Entonces, para no hacerle daño al paciente, nos alejamos. Entonces, bueno, un día dije, me acordé de la película y dije yo era nueva ahí, entonces, en ese servicio. Entonces, yo dije, yo le voy a hablar de Dios, porque si no podemos hacer la revista de sala porque escuchan, entonces va a escuchar lo que le voy a hablar de Dios. Entonces, no me acuerdo el nombre, pero me suena algo como César. Le digo, César, ¿usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador? Si no me puede contestar, conteste a Jesús en su corazón. Le decía lo mismo de la película. Bueno, y así todos los días le iba diciendo, y mientras lo revisaba, ¿no? Yo le hablaba y le decía. Y bueno, entonces un día, como todos los días, lo reviso y le digo, yo persistente, le decía, César, ¿acepta a Jesús como su Señor y Salvador? Y mueve la cabeza de arriba a abajo como diciendo sí. Sí. Y claro, nadie estaba consciente en el servicio. Ajá. Entonces yo digo, no, me debe haber parecido. Entonces me di toda la vuelta alrededor de la cama y voy por atrás y le reviso la espalda. Entonces le digo, pensé yo, le voy a hacer otra pregunta, a ver si escucha. ¿Tiene frío, César? Y movió la cabeza como diciendo no. Entonces dije, escucha. Escucha y puede responder con la cabeza, con el movimiento de la cabeza. Claro, entonces bueno, ahí pasó un fin de semana entre medio y volví al lunes, y cuando vuelvo lo veo de lejos, ya lo empecé a ver, porque uno siempre tiene miedo que se le mueran los pacientes de uno. Sí. Entonces uno va llegando así con el bolso y todo y va mirando las camas a ver si están vivos. ¿Vacías o no? Bueno, todas esas cosas. Sí, entonces lo vi que estaba con el kinesiólogo. Y entonces le digo, hola César, ¿cómo le va? ¿Sabe quién soy yo? Y no, me dice, pero él estaba traqueostomizado, o sea, tenía un tubito en la garganta. Entonces le digo, yo soy la médica que lo ha atendido desde hace 2 semanas. Bueno, se fue el kinesiólogo. Y le digo, César, ¿usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador? Entonces me dice, sí, lo acepto. Y, bueno, porque si usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, significa que usted cree en Él y cree que es el Hijo de Dios y ha muerto por sus pecados. ¿Cree en eso? Sí, me dijo. Bueno, a todo esto, todo bien. Después le digo, dígale a su esposa que le traiga los anteojos y yo le traigo unos libritos. Y le llevé 5 libritos chiquititos y se los leyó todos en una tarde, claro, porque era el único que estaba consciente. Sí. Y se aburría. Entonces se los leyó a todos. Bueno, pasaron 2 días, creo, y
¿qué pasó? Me dicen, me llaman rápido, me dicen, Susana, tu paciente tiene una arritmia. Yo estaba no sé dónde atendiendo a otro, no me acuerdo. Y entonces voy rápido, corriendo. Y dice, ya fuimos a buscar porque en realidad tenía una arritmia, pero hizo un paro. Oh. Entonces fueron a buscar al cardiólogo y trajeron todos los elementos y yo me vestí en menos de 30 segundos porque hay que ponerse una camisola muy especial, subirse a un banquito porque si no, no puedo Alcanzar. paletearlo. Así le decíamos nosotros, paletearlo. Y me dice, Susana, dale, tenés que paletearlo vos cuando yo te diga, me dice el cardiólogo. Y habían 5 médicos alrededor del paciente. Y en un momento se desaparecieron todos. Y quedé yo con las 2 paletas en la mano y todavía no lo habíamos paleteado. Entonces, esto aseguro yo siempre que no lo pensé. Lo hice así, lo hice directamente. Puse la mano sobre la frente de él y le dije, yo te declaro sano en el nombre de Jesús. Entonces, y agarré la paleta otra vez. Y vinieron ahí nomás los otros. O sea, tardaron segundos. Sí. Y entonces se sienta el cardiólogo y me dice, ahora te aviso. Ah, no, para, dice. Tiene ritmo sinusal, o sea, está normal. ¿Pero cómo? Dice ¿Qué pasó? Está normal, venía a ver, me dice. Y yo quería disimular mi cara de alegría, porque si no, ellos no conocen lo que es el Señor. Entonces, si yo les hablo en ese momento, tiran abajo toda la fe. Claro. Y el paciente puede escuchar. Entonces no les dije nada y miré el ritmo sinusal que tenía ahí en el electro y bueno, me fui. Entonces, bueno, pasó eso. Pasaron otros 3 días que estuvo bien César y le dio sepsis. O sea que es una infección generalizada y se puede morir. Entonces le saqué todas las muestras posibles para analizarlas, porque es lo que se debe hacer, todos lo hacemos. Y las mandé a analizar. Y mientras tanto le di antibióticos de amplio espectro para que estuviera bien. Pero la gente del servicio dice, no, se va a morir porque tenía un montón de patologías, más la arritmia, más que después hizo un paro, más que ahora tenía sepsis, se va a morir, dijeron. Pasó que, los antibióticos le hicieron bien, llegaron los estudios, coincidía los antibióticos que le había puesto con lo que... Bueno, eso puede ser así, puede ser que coincida o que no, y entonces se lo cambiamos, si no hay problema con eso. Y y siguió bien, don César, siguió bien, volvió, estaba inconsciente, recuperó la conciencia, siguió leyendo los libritos y cosas así, y ya después empezaron a decir, acá se usa el che, y dicen, che, ¿quién es la Susana esa que no se le muere el paciente? Sí. Y dice, ¿por qué no se le muere? ¿Qué es lo que hace? Entonces vienen y me preguntan. Y le digo, y nada, hago todo lo que hacen todos los médicos. Pero Dios lo sanó. Ajá. No soy yo la que lo sana. Correcto. Y lo único que dije, Dios lo sanó. No dije para honra y gloria, no, nada de eso porque eso... se presta para confusión. Entonces, ajá. Dios lo sanó, nada más. Después le dio otra cosa y también se sanó. Así que era impresionante, don César era impresionante. Y así entonces dije, bueno, ahora le voy a empezar a hablar a otros también. Sí. y bueno, y así, ese fue el primer paciente al que yo le hablé. Oh, qué bueno. Porque no, ¿cómo? Que muy bueno. Sí. Y después, bueno, hablé a otros, pero no era a todos. Es como que el Espíritu Santo me guiaba, porque otros tienen que ser evangelizados por otras personas. A mí me guiaba a ciertas personas. Entonces, me acuerdo que había un paciente que le habían cortado una de las piernas por diabetes y le iban a cortar la otra, lo cual es muy grave porque el paciente con una sola pierna es independiente, en cambio con 2 piernas cortadas no. Sí. Amputadas, pobrecito. Y bueno, y al lado de esa habitación había otro paciente que tenía la misma patología y los 2 me tocaban a mí. Esto ya no era en terapia intensiva, era en una clínica privada.
Y entonces, bueno, es como que sentí que yo les tenía que hablar a los dos. Y les hablé. Y uno de los pacientes, la esposa me dijo, era una clínica donde iba gente con cierto nivel económico. Y la mujer muy fina me dice, no, no se preocupe, doctora, no le hable porque no le entra nada de Dios, me decía, Mm. delante de él. Ay, ay, ay. Y yo le seguía hablando un poco y le escribía rezos, o sea, perdón, rezo, me quedó la palabra, oraciones, Oraciones. oraciones, le escribía o versículos. Y, y al otro paciente de al lado también le dije exactamente igual. Mm. Y entonces el otro paciente dijo, ¿sabe qué, doctora? Mi hijo que vive en Estados Unidos me habla también lo mismo que usted, pero yo nunca le hice caso. Pero a usted sí le voy a hacer caso. Ajá. Entonces le dije para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, dice, escríbamelo, me dice. Entonces le escribo en un recetario ahí, como era la oración, le digo, usted hágalo de todo su corazón, puede ser esta u otra, pero usted tiene que aceptarlo así. Bueno, le explico cómo se acepta a Jesús, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, que murió por todos nosotros, que por su sangre fuimos curados y bueno, todo lo que se refería también a su enfermedad. Entonces, bueno, le expliqué todo. Y bueno, así fue. Le hablé a los dos, separados nada más por una pared, porque eran dos habitaciones diferentes. Al día, 2 días después, porque también pasó un fin de semana entre medio, y cuando vuelvo al día lunes, paso mirando todas las habitaciones, como siempre, a ver Sí. si están vivos o no. Y veo que el paciente que tenía el hijo en Estados Unidos no estaba. Oh. Entonces voy a la enfermería y le digo a las enfermeras, le digo a la jefa, le digo, ¿qué pasó con el paciente tal? ¿Dónde está? Se fue. Y como siempre hacen chistes con eso que a mí no me gusta. Hacen Sí. chistes con que se fue, con que está buscando pistas. A mí no me gusta eso. Y son graciosas, pero a mí no me gusta. Entonces le digo, ¿pero Claro. cómo se fue? ¿A dónde se fue? Le digo, decime a dónde se fue. Y dice, se fue a su casa. ¿Pero a su casa dónde? Porque también dice su casa allá en el cielo. Entonces le digo, Ah. ¿a dónde? ¿A su domicilio o murió? Decime la verdad. Entonces dice, no, se fue a su casa, doctora. Y A le la digo, ¿pero terrenal. por qué se fue a su casa? Le digo, decime, si él tenía que ser operado, iban a amputarle la otra pierna. Y me dice, no, ¿sabe qué pasó? No se sabe qué pasó, pero se revascularizó la pierna y se salvó. Uy, qué milagro. Y al otro, sí, un milagro. Y al otro le cortaron la pierna, bonito, le amputaron, porque Ujú. Dios sabrá por qué, ¿no? Nosotros Sí, no podemos decir ya. nada. Pero al otro se le salvó una pierna y no quedó completamente sin ambas piernas. No, sí, quedó completamente sin pierna. Ujú. Ah, Así que vea. bueno, No, interesante. no, Entonces, en diferentes sí, áreas, en diferentes campos, tanto en tu vida como en tu familia y en tu lugar de trabajo, por lo que tú haces y todo, has podido ver de que el Dios que se manifestaba hace muchos siglos es el mismo que se manifiesta hoy en día, que es el mismo Dios, como dice la palabra, es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el que va a ser por siempre. sí, Dios no cambia. No cambia y Dios siempre es el mismo. es el mismo y está vivo y aún haciendo milagros. Sí, hace milagros, sí, hace muchos milagros. Sí, a mí me sorprendía también porque para mí era algo, está bien, yo creo en los milagros, sí, yo puedo decir creo en los milagros, sí, pero ese milagro, el otro milagro y hay otros, no, me, Ajá, me sorprendía muchísimo, me sorprendía muchísimo, sí. muchísimo. Entonces eres relativamente una persona que puedes testificar de que Dios aún hoy en día, en la actualidad, hoy por ejemplo que es octubre 20 del año 2020, aquel Dios que abrió el río, aquel Dios que sanó a personas de la lepra, aquella mujer que estuvo sangrando por 7 años, ese mismo poder y ese mismo Dios está vivo hoy en día
y puede hacer milagros sobrenaturales. Sí, los hace, los sigue haciendo. Ya tan solo es tener la certeza, la fe de que está Sí, la vivo fe. y de que La hay que fe se buscarlo. desarrolla. Sí, se desarrolla, se activa y hay que buscarlo como cuando en aquella vez, como tú comentaste, que lo invitaste a que se sentara al lado tuyo para hablar. Sí, sí, tal cual. Eso también fue un milagro, porque podría haber dicho yo algo que no se cumplió. No, pero Ujú. absolutamente todo se cumplió. Ah, pues muy Eso a bueno. mí me sorprendió muchísimo, muchísimo. Aparte, yo siempre pensaba, siempre cuando estaba de novia, decía, bueno, señor, si este es el hombre, porque yo lo amaba y todo, pero, o sea, primero está Dios, o sea, lo que Dios Ujú. quiere. Y entonces yo decía, bueno, señor, si este es el hombre que es para mí, hasta el día anterior a casarme, le dije, señor, si este es el hombre para mí, que todo sea para bien. Y así Correcto. fue. Oh, qué bueno, qué Y eso bendición. es un milagro también. Muy Ese bueno, es un milagro. muy bueno. Y cuéntanos, Susana, si hay alguien que nos está escuchando y desea conocer algo más de tu vida, de tus historias, ¿tienes alguna página en el Facebook o algunas páginas o plataformas sociales que te puedan contactar o saber más de ti? Sí, en Facebook tengo el grupo Testimonios Cristianos Impactantes, Ujú. el grupo Solo Cristianos Evangélicos y tengo una página llamada Linaje de Cristo. De acuerdo. En Facebook. Sí, Entonces ahí te pueden buscar y saber más de tu vida, de sí, tus testimonios. pueden lo que quieran, lo que necesiten. Si quieren hacerme mensajes por Messenger, no hay ningún problema. Yo dispuesta, a mí me encanta charlar con las personas, me encanta. De acuerdo. Bueno, Susana, pues ha sido una noche muy agradable, muy especial, ya que has sido de gran impacto todos los mensajes, testimonios que has dado tanto en tu vida personal como en la vida de algunos de tus pacientes por razones de tu trabajo. Y de antemano, pues doy gracias a Dios por haber permitido este momento, este espacio. Para mí es un honor, un placer, una gran bendición tenerte esta noche aquí compartiendo parte de tu vida, de tu testimonio, lo cual te doy gracias por haber aceptado esta invitación. Y espero de que no sea la primera vez, que sean varias veces que te podamos tener aquí para saber un poquito más de tu trabajo, de tus experiencias con los pacientes, bueno, en fin, y con lo que está sucediendo con este del virus y todo. Pues qué bueno poderte tener en un futuro cercano con más testimonios. Sí, con mucho gusto. Sí, con mucho gusto. Sí, Bueno, hay algunos sueños para concretar que como no se pueden decir antes de que ocurran, bueno, sí, en otra oportunidad me invitas, Leo, si gustas, no, claro que y yo sí, estoy con mucho gusto acá. claro que Sí, no hay sí. problema. Pues la invitación queda de nuevo ahí servida en la mesa y cuando tú creas que sea conveniente, pues con mucho gusto ya tienes ahí la información mía, la información de aquí del Ministerio de la Radio y nos comunicamos de nuevo para tenerte una vez más aquí y poder escuchar todos estos testimonios que son testimonios de gran impacto que muchas personas pueden estar dudando de la realidad de un Dios existente, de un Dios que vive aún en la actualidad. Entonces, pues muchas gracias, Susana, y te deseo que Dios siga cumpliendo los anhelos, los deseos de tu corazón y que la voluntad de Dios se siga realizando en tu vida, que siga Dios usándote como gran instrumento, gran herramienta para seguir expandiendo la palabra, el mensaje y seguir cumpliendo esa tarea que nos han encomendado de ir y a continuar haciendo discípulos. Bueno, muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias. Y te felicito por tu ministerio
y lo que has logrado en tan poco tiempo. Oh, bueno, gracias. Que sea con muchísima bendición, ya lo es, pero con mucha más, que vaya creciendo en ideas, en todo lo que vos querés para ese ministerio. Muy lindo, siempre me gustó. La radio es algo que a mí me encanta. Bueno. Y dentro de ese sueño hay algo de eso. Claro que sí. Así que bueno, pues después ya les voy a comentar. Sí, pues ya sabes, entonces pues por aquí quedan las puertas abiertas, la invitación, y cuando tú creas que sea conveniente una segunda vez, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para tenerte aquí y seguir escuchando todos esos testimonios que son los que nos fortalecen nuestra fe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Muchísimas gracias por haberme invitado y les dejo a toda la audiencia un versículo que a mí me encanta. Claro que sí. Que habla del amor de Dios, porque a la audiencia le digo, Dios los ama. Dios nos ama a todos, y espera lo mejor para cada uno. Quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y eso, lo mejor es seguir a Jesús. Y mira cómo Dios te ama, que dice, Dios está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Eso nos lo dice el Señor a todos nosotros, porque nos ama. Nos ama con amor que no comprendemos nosotros. Porque siendo pecadores y pequeñitos, porque somos pequeñitos y nos equivocamos y le fallamos, así nos ama el Señor. Así es. No dudes en ir a Él, no dudes en ir a Él. A Él a través de su Hijo Jesucristo. Correcto. Bueno, Susana, entonces te deseo una excelente noche, un excelente fin de semana, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga usando como esa herramienta potente en compañía de tu marido, de tus hijos, de tus hijas, de toda tu familia. Y muchas gracias una vez más de antemano por haber aceptado esta invitación, y espero pues muy pronto tenerte de nuevo aquí en este programa una vez más. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas bendiciones para ese ministerio tuyo, Leo, y te repito, y también para toda la audiencia. Gracias. Que pasen lindo fin de semana todos al lado del Señor. Ok, Susana, muchas gracias. Hasta Buenas pronto. noches. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, y pues qué bonito testimonio que hemos escuchado esta noche. Hemos podido una vez más comprobar y demostrar que Dios aún está vivo. Aquel Dios que estuvo compartiendo con los discípulos, que estuvo hablando con todos los personajes que conocemos en la Biblia, aquel Dios es el mismo Dios que está hoy. Es el mismo Dios que está vivo, es el mismo Dios que te está esperando con los brazos abiertos. Así como nos comentó Susana, no sé por qué problema estarás pasando, no sé cuál es tu situación, pero sé que no te está agradando, que no te gusta estar en ese punto en la vida por lo que está sucediendo. Pero tienes que activar la fe, tienes que hacer algo parecido como lo hizo Susana. Esta noche te invito a que vayas al comedor o a la sala, siéntate y tienes que estar convencido, tienes que estar convencida, tienes que tener la certeza, la seguridad, la fe de invitar a Dios y que Dios va a estar ahí al lado tuyo, sentado, escuchándote. Tienes que tener la fe, la certeza, la seguridad de que cuando tú le digas a Dios, te invito, entra, siéntate aquí al lado mío, que tengo que hablar contigo, tienes que tener esa seguridad, la certeza, la fe de que Dios está ahí al lado tuyo para escucharte. Si dudas, es de igual forma, es difícil de que Dios entre y se siente ahí. La fe activa el oído de nuestro Padre. La fe activa, mueve cosas sobrenaturales que Dios puede hacer. Te invito a que esta noche
hables con Dios, con nuestro Padre, con nuestro Creador. Invítalo a Él. Invita a su Hijo Jesucristo, porque recuerda, para poder llegar al Padre hay que ir a través de su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es el camino para llegar a nuestro Padre. Nadie llega a nuestro Padre si no es a través de su Hijo Jesucristo. Así que es un bonito testimonio y es la certeza, es la realidad. Tienes que estar seguro, segura, convencido, convencida, así como si tú metieras tu mano dentro de una olla con agua hirviendo. Tú tienes la seguridad de que te vas a quemar. Esa misma seguridad con la que puedes pensar de que te vas a quemar la mano con esa agua hirviendo, esa seguridad, esa fe, esa certeza, la debes de tener esta noche cuando invitas a Dios a que se siente al frente de ti o que se siente al lado tuyo. Dile a dónde se sienta. Escoge el mejor lugar. Un lugar tranquilo, calmado, pacífico. Si vives con más personas, que sea en un lugar privado o puede ser incluso en tu habitación. O más tarde, cuando ya todos han ido a dormir y aquella casa, tu hogar, hay una tranquilidad total, y es el momento de que tú te sientes y para que invites a Dios y a su Hijo Jesucristo con el Espíritu Santo. Son a ellos tres que tienes que invitar, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que se sienten ahí al lado tuyo. Dale la bienvenida esta noche y empieza a hablar. ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son tus problemas? ¿Cuáles son tus tormentas? ¿Tus problemas de salud? ¿Qué quieres? ¿Qué deseas? Pero también, así como le vas a pedir a Dios, también lo que tienes que decirle a Dios. Y es muy importante y no se te puede olvidar ni pasar por alto. Y es que le tienes que pedir perdón a Dios por las cosas malas que has hecho, por las cosas que has pensado, que has dicho, que has actuado, incluso lo que no has hecho. Cosas que no le han agradado a Dios. Por todo esto, pídele perdón, pero un perdón de corazón. Arrepiéntete. Dios no te juzgará. Al contrario, por su amor incondicional, Dios te perdonará. Pero hazlo ya que tienes el momento, ya que tienes la oportunidad, hazlo. No dejes para mañana el hacerlo, o para dentro de 8 días, dentro de un mes, dentro de un año. No dejes que pase el tiempo, porque nadie aquí en la tierra tiene el tiempo comprado. El tiempo de Dios es único y nosotros no lo podemos manejar, no lo podemos controlar. No sabemos en qué momento Dios nos llamará, Dios nos sacará de este cuerpo, no sabemos en qué momento. Mañana no sabemos si nos iremos a levantar, si estaremos vivos o nuestra alma habrá partido de este cuerpo. Ahorita tenemos la seguridad que estamos de pie, estamos sanos, o al menos podemos pensar, hablar, expresarnos. Si estás en un hospital, al menos estás consciente de lo que estás pensando. Y es el momento de que invites a Dios ahí a tu lado. ¿Dónde estás? Arrepiéntete, pídele perdón. Mejora la relación con nuestro Padre. Si tú eres padre de familia, tú sabes muy bien a qué me refiero. Uno de los grandes placeres
de uno como padre es tener una excelente comunicación con nuestros hijos. Y un hijo ya maduro sabe qué hermoso es poder tener una comunicación amorosa, afectiva, de confianza con el Padre. Es mutuo, es recíproco. Lo que tú quieres, Dios también lo quiere. Y lo que quiere Dios, tú también lo quieres. Así que no lo pienses, no dejes que transcurre el tiempo, los días, las noches, porque tú no sabes mañana dónde vas a amanecer. O la otra semana, dentro de 8 días, dentro de un mes, nadie sabemos. Pero ahorita estamos seguros dónde estamos. Y por eso te digo, ahí donde estás, entra a un lugar privado, tranquilo, para que invites a Dios y a hablar con Él. Él no te va a juzgar, Él te va a escuchar, Él te va a amar, te va a aceptar. Pero eso sí, confiesa primero las cosas malas y las cosas que has hecho que a Dios no le ha agradado, para que Dios te limpie, te purifique, te perdone y te puedas presentar digno delante de Él y poderle hablar. Habla con nuestro Padre esta noche. Lo que has escuchado esta noche no es por casualidad, es por un propósito. Y es lo mejor para ti, es lo mejor que puedes hacer. Dios sabe a dónde esta señal, a dónde estas palabras, en qué oídos están llegando, a qué corazón están entrando estas palabras. Y Dios quiere que tú lo llames y entres en la presencia de Él con acción de arrepentimiento. No te quejes si es por amor. Dios es la fuente del amor. Si te quejas por amor, busca de Dios, que Dios te llenará ese corazón de amor. Y es un amor especial, un amor incondicional, un amor sobrenatural. Por eso te digo que lo mejor que puedes hacer esta noche, y no solamente una vez, tiene que ser constantemente, todos los días, al menos cada vez que te vas a acostar. Cuando te acuestes, invita a Dios a que te acompañe en los sueños y que ponga ángeles alrededor de ti y que guarde y cuide de tus sueños. Dios tiene el control de todo, pero hay que entregarle y tener la confianza, la seguridad, la certeza, la fe de que Dios puede hacer cosas sobrenaturales. Pero hay que dejar que Dios actúe. No hay que controlar, no hay que manipular a Dios con nuestras oraciones. Tenemos que entregarle nuestro corazón, nuestra mente, todo a Él. Y permitir que Dios actúe en nuestras vidas. Así que esta noche es una vez más que te estamos diciendo, invita a Dios a que entre en tu vida, en tu corazón. Y no permitas de que vuelva a salir. Dios no sale. Es uno el que hace que Dios salga. Por los actos, por los pensamientos, por las cosas que se dicen o que se ven. Así que, qué bueno haber estado esta noche con la hermana Susana, con ella. Bonitos mensajes, bonitos testimonios, tanto en la vida de ella como personas que ha conocido por razones de su trabajo. Y es una forma más para confirmar de que Dios
está vivo y Dios existe. Aquí no es una doctrina, aquí no hablamos de religiosidad, no hablamos de religión. Aquí hablamos es de un Padre creador, de un Padre que te está esperando, de un Padre que te quiere sanar, cuidar, llenarte de amor, de guiarte, de un Padre creador, el cual te creó a ti, como me ha creado a mí y a todos los que estamos aquí. Y si tú dudas aún de que Dios no existe, te invito a que vea afuera y mira en los árboles, mira las aves, mira la naturaleza, la fauna, la flora, y pregúntate, ¿quién es el autor de toda esta hermosura? ¿Quién es el autor que ha hecho todo esto? ¿Quién lo ha hecho? Ahí está la evidencia de que Dios es un Dios vivo, es un Dios creador, que es la gran diferencia del enemigo. El enemigo no crea, el enemigo destruye. El enemigo trata de destruir de lo que Dios crea. Así que deja de creer en el enemigo. Deja de creerle cosas que el enemigo te pone en tu mente de cosas que tú no puedes hacer. Cambia ese pensamiento y pon ese pensamiento en Dios. Y pon la fe, activa la fe, que Dios hará grandes cosas en tu vida. Te podrá sanar, te podrá liberar, te podrá restaurar y muchas cosas más. Pero ten fe. Como dice su palabra, hay que tener fe como mínimo, como la semilla de un grano de mostaza. Es pequeñita. Que al menos tuviéramos la fe del tamaño de una semilla de mostaza, pudiéramos hacer muchas cosas. Y si nuestra fe fuera como el tamaño de un frijol, muchas más cosas pudiéramos realizar. Y si nuestra fe fuera como el tamaño de un carro, te puedes imaginar que tantas cosas sobrenaturales, positivas, buenas, vendrían de Dios a tu vida. Y si tu fe fuera como el tamaño de una casa, de 2 pisos, o de un castillo, ¿te puedes imaginar las cosas sobrenaturales que pudieran suceder en tu vida? O si tu fe fuera del tamaño del planeta Tierra, sería algo hermoso. Pero Dios no nos pide que tengamos el tamaño de nuestra fe como mucho, muy grande. Nos pide algo mínimo, como el de una semilla de mostaza, que es menos de medio centímetro, son milímetros. Y aún así, pudiéramos hacer cosas sobrenaturales, ver cosas sobrenaturales que Dios pudiera hacer en cada una de nuestras vidas. Por eso te digo esta noche, ten fe, busca de Dios, mejora la relación con Dios, pídele perdón, arrepiéntete y activa la fe para que cosas sobrenaturales que provienen de Dios se activen en tu vida. Que Dios te bendiga.